Hola pequeños, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy la maestra Mati y en esta ocasión les voy a contar una historia que encontramos en el primer libro de Samuel, del capítulo 22 al capítulo 26. Tú recordarás que David peleó contra Goliat y lo mató. Pero entonces David se quedó con el rey Saúl y el rey Saúl lo hizo jefe de su ejército. Entonces David iba a la guerra y mataba a muchos filisteos y le hicieron una canción donde decían: David mata sus 10,000 y Saúl mata sus 1,000. Entonces Saúl empezó a tener celos, empezó a tener odio contra David, porque él pensó: este hombre me va hasta quitar el reino, hasta desaparecer a mi familia. Entonces Saúl empezó a tener mucho odio en su corazón, pero en esas ocasiones el Espíritu de Dios se había alejado de Saúl y Saúl lo sabía. Entonces vino un espíritu que lo atormentaba y algunas veces intentó asesinar a David con su lanza cuando le tocaba con el arpa, porque aún así que era jefe de su ejército, David le seguía tocando el arpa, porque solo así se tranquilizaba Saúl y el espíritu malo que tenía. Pero llegó el momento en que Saúl intentó asesinarlo, pero David lo esquivó y fueron 2 ocasiones que lo intentó Saúl. Entonces David huyó, se fue a esconder a una cueva y Saúl lo persiguió, y tanto que andaba persiguiéndolo que llegó una ocasión a una cueva donde él fue a hacer sus necesidades, Saúl, y ahí estaba escondido David. ¿Te imaginas cómo pudo estar ahí en esa cueva David viendo al rey Saúl haciendo sus necesidades? Y sus hombres que estaban con David le aconsejaban: es el momento de asesinar al que te está persiguiendo, al que quiere matarte. Y Saúl estaba concentrado ahí haciendo sus necesidades, pero David dijo: no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. ¿Te imaginas cómo David, aún en esa situación de persecución, honraba a Saúl como el elegido de Dios? Y en otra ocasión que fueron al desierto, que huyó David al desierto, Saúl lo persiguió, pero llegó el momento de la noche que tuvieron que acampar, y entonces el Espíritu de Dios trajo un sueño muy profundo en todo el ejército de Saúl, que se quedaron todos dormidos. Y en esa ocasión David y su amigo fueron al campamento donde Saúl estaba durmiendo, y ahí su amigo le decía: tú lo puedes matar, hazlo de una vez para que ya deje de perseguirte. Pero dijo David: no voy a asesinarlo, porque él es el ungido de Dios. Solo llévate la lanza y el jarrón de agua que tenía junto de su cabecera. Y se fueron. Entonces, ¿te imaginas David pudiendo asesinar a Saúl y que se acabara la persecución? No lo hizo. Amiguito, yo con esta historia te quiero hacer que tú entiendas que David fue un hombre obediente a Dios y que Dios lo adoptó para ser rey, porque ya había quitado a Saúl por no haber obedecido a Dios. Entonces, con esta enseñanza yo te quiero hacer que tú entiendas que todos tenemos una autoridad y que tenemos que obedecerla, tenemos que honrarla. Así como en tu casa tú tienes a tus papis, que son la autoridad, tu papá y tu mamá. En tu escuela la autoridad es el director, tu maestra o tu maestro. Y en nuestra iglesia, nuestros pastores y nuestros maestros de la escuelita bíblica. Todos ellos son la autoridad. Y como pequeños debemos de ser obedientes, honrarlos y bendecirlos. Y con esta enseñanza también te quiero dar el versículo que memorices y que te lo aprendas, y que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Así que, amiguito, yo te invito
a que honres a tus padres, a tus maestros, a tu director de escuela, a tus pastores en la iglesia y a tus maestros. Que seas agradecido, que los bendigas, que ores por ellos. Espero te haya gustado esta historia porque es emocionante seguirla. Sigue leyendo tu Yejo y yo te doy gracias por escucharme y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima clase.